hoy tenemos un programa muy especial porque este va a ser el primer Low Poly en el que no hablamos directamente de videojuegos como tal o de compañías desarrolladoras, sino que como vamos a presentar ahora tenemos un invitado especial que podemos decir que ha habido una vida vinculada a los videojuegos. Pero antes de introducirle, pues quiero decir que no estoy solo en esta entrevista, sino que estoy acompañado en la mejor compañía que se puede tener aquí en Reserva de Maná, porque está con nosotros Jaime Brotons, el Big Boss. Hola, Jaime. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de dejarle el mando a otro y poder relajarme un poco más y ser un colaborador y aportar mi granito de arena con preguntas o con anécdotas de ya que peino mis canitas y con ganas de charlar con Luis. Sí, porque como bien dice Jaime, pues nuestro invitado es Luis Expósito, que es el otro Big Boss, en este caso, el de la tienda Canadian en Valencia, una tienda especializada en videojuegos que acaba de cumplir o va a cumplir, ahora nos aclarará un poco la fecha concreta, su 30 aniversario, que para lo que es este mercado cada día más dominado por las grandes cadenas internacionales y otras cosas, pues es casi un irreductible, ¿no? Y tenemos que decir que este tema además viene sugerido por un oyente, por Javier Córdoba, que nos hizo el comentario en el grupo de Facebook. Muchas gracias, Javier, porque yo que no soy de Valencia y no conozco tanto el entorno, pues cuando leí un poquito sobre el tema, la verdad que me explotó la cabeza y dije rápidamente, yo quiero hablar con Luis. Y así que nada, Luis, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí en Low Poly. Pues encantado de conoceros y muchísimas gracias por esta invitación y espero que no defraudemos ni a vosotros ni a la audiencia. Oye, me ha encantado la entrevista que te hicieron seguro que no. Sí, decía que me ha encantado la entrevista que te hicieron en Valencia Plaza, porque muchas de las cosas que narras, sí. Aquellos niños que venían al Corte Inglés o aquellos niños que... Yo he sido ese niño, o sea que por diferencia de edad yo creo que tu época en Corte Inglés y en comienzos de Canadian coincidían con mi niñez más o menos y me he sentido reflejado en esa entrevista desde el punto de vista que tú narras, de los niños de aquella época. Claro, habría que ver qué teníais vosotros en el año 82. Yo no había 82, nacido. No 92. Yo nací en el 83. Yo soy un poco más viejo, yo sí que estaba por ahí, pero vamos, todavía estaba muy lejos de entrar a un Corte Inglés, aunque solo sea porque en mi pueblo no había Corte Inglés. Entonces yo lo que puedo decir es que una aventura de juventud era cuando en el colegio nos llevaban de excursión a la capital y una de las cosas que hacíamos era meternos en el Corte Inglés, porque ¿qué era aquello, no? Como para luego además meternos en tema de videojuegos y estas cosas, ¿no? Con lo cual pues yo creo que estas son cosas que al final, más allá de la actividad concreta, pues forman parte de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que ese punto de ilusión pues es algo que nosotros, haciéndote la entrevista y tú lo que nos vas a contar, pues creo que es un punto de equilibrio perfecto. Sí, bueno, efectivamente hay dos etapas, ¿no? En la etapa que habéis comentado antes, que es la del 30 aniversario de Canadian Games, pues ahí hay mucho que contar, ¿no? Hablaremos algunas cosas, pero luego la otra etapa, que es la primera, que es del año 82 hasta el año 92, es la etapa del Corte Inglés, que coincide también con el nacimiento de alguna manera de los videojuegos en España. Y bueno, pues la verdad es que en el 92 sale la Super Nintendo. Y bueno, pues yo paso de estar en el Corte Inglés a estar en Canadian. Y es una transición muy interesante. La verdad es que vivir todo eso y recordarlo, cuando estás viviendo no te das prácticamente cuenta, pero cuando estás trayendo determinados recuerdos, y entonces la verdad es que es muy interesante. Y además coincide que yo soy historiador, entonces historiador que no me dedico a la historia de los videojuegos, pero porque bueno, la historia es otra, mi historia es otra, no tiene nada que ver, tiene que ver con el trigo del siglo XVI, XVII en Valencia, y bueno, todo lo que es el abastecimiento urbano y bueno, un poquito de especulación sí que hay en aquella historia y en el mundo de los videojuegos también, pero
hay pocas coincidencias porque, entre otras cosas, los videojuegos no se comen. Claro. Y menos los de Switch que tienen mal sabor. Sí, eso decía cuando salieron. Aunque no sé si me atrevería a probar alguno de los otros, ¿eh? Más allá de soplar al cartucho, yo no sé si me lo acerco más a la boca. No. Oye, bueno, sí, perdona, Luis. No, que te decía, los cartuchos de Neo Geo tampoco es conveniente probarlos. Porque el olor del azufre, pues lógicamente viene de sulfuraciones. Uf. No, la verdad que el mundo de los cartuchos. Sí. Mejor no saber qué hay en esos cartuchos muchas veces. Aunque, ojo, igual vas a tener que poner algún día en la tienda cartelitos de como eso de no meta su gato en el microondas, pues no hacer que el cartucho a todo, porque, bueno, aunque no estamos todavía ahí, pero claro, yo entiendo que en el mundo retro casi tiene que haber pues instrucciones de cuidado, ¿no? de todo este material, tanto, por supuesto, las que tomáis vosotros en la tienda como las que tú recomendarás a todos los clientes si quieres ir preservando el material. En general no hace caso a nadie. Ves los juegos, cómo tratan los discos y están completamente rayados, manchados, con manchas de chocolate o de otras cosas peores. Bueno, y dicen, no, pero me funciona. Digo, ¿por qué te funciona? La verdad es que hay muy poco cuidado. Hay gente que, por ejemplo, dice, pero tengo que conectar la consola a la tele. Claro, tienes que conectar la consola a la tele porque si no, no vas a ver nada. O por ejemplo los discos UMD de la PSP, que hay quien coge y los abre el UMD y coge el disco y intenta jugar y oye, pues eso muy mal porque eso no viene no lo dice en las instrucciones. Digo, pues caballero, mírenlas bien que seguro que lo pone. Lo he intentado abrir y no entra la Switch. Este UMD la gente es tremenda. Pero oye, antes de, como decía, no estamos adelantando. Yo sí quería preguntarte, porque ya que los has vivido en primera persona, que eso, que ni Jaime y yo no habíamos nacido casi, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el mundo del videojuego? Quiero decir, ¿cómo una cadena, en este caso como es el Corte Inglés, dice, oye, voy a apostar por abrir una sección de videojuegos, entre pues la sección de caballero y la sección de no sé dónde, vamos a poner una sección de videojuegos? ¿Cómo ven que eso puede ser algo importante? ¿Y bueno, cómo se monta algo desde el principio? Pues estaría en informática a lo mejor, ¿no? Sí, claro, es el departamento 152, que es en el que yo empecé, es el de microinformática, que es el de los ordenadores Sinclair y Commodore. No había otra cosa, había Sinclair, Commodore, Atari, esas marcas, que es las que estaban en el año 82. Estaba el ZX81, Sinclair ZX81. El Spectrum nació creo que 2 o 3 años después y bueno, pues había videojuegos, ya sabéis, conocéis pues la historia de Herbe, la historia de Dross, Soft y todas estas compañías, que los ordenadores en teoría eran para aprender informática y los niños engañaban a los padres y con la complicidad nuestra, con la complicidad de los vendedores, diciendo que con eso iban a aprender informática. Pero bueno, sí, había quien aprendía informática y quien lo único que hacía era jugar. Entonces empiezan los videojuegos en el Corte Inglés en el año 81, con el ZX80, ZX81, y luego ya pues con el Spectrum. Y por supuesto pues ya viene la revolución de Amstrad, con sus CPC, 464, 6128... y después pues el PC, el PC de IBM y todos los demás que vinieron después, que eran PCs, ¿no? Luego llegan las consolas. Las consolas llegan primero a un departamento que es el 125, que es el de juegos electrónicos y marroquinería, si no recuerdo mal. Está todo mezclado. Sí, donde estaban los ajedrezes electrónicos y cosas de este tipo. Y ahí pues yo empezaba a ver en ese departamento pues la ColecoVision, la Master System, que la distribuía Proaim, S.A., ahora Scotch Multimedia, pues distribuía en ese departamento, sí, claro,
distribuía a través de ese departamento la Master System. Pero luego, por circunstancias organizativas, pues en el Corte Inglés, en la central en Hermosilla, se decidió que las consolas pasaran al departamento 152, que era el de microinformática. Entonces ahí se conjuntaban, se unían, estaban pues los ordenadores por un lado, que cada vez iban siendo más grandes, el 286, el 486, los PCs cada vez con más capacidad y con más velocidad, y también las consolas. Entonces llega Sega y bueno, Herbe, por supuesto, Sega, y ya se revoluciona un poco. Y llega a ser pues una facturación enorme en el Corte Inglés, y yo creo que estaría en torno al 50% de lo que se facturaba en España era a través del Corte Inglés en videojuegos. Estamos hablando de los finales de los años 80 y principios de los años 90, cuando el auge de la Mega Drive, que llega en el 90, y ahí hay ya una brutalidad de unidades vendidas y todos los años, y sobre todo en las campañas de Navidad y Reyes. Y luego, pues en menor medida, también la NES, que entra con Spaco en el Corte Inglés, entra con más lentitud, pero también con muchísimas unidades. Yo recuerdo algo que no se ve normalmente en el Corte Inglés, y es palets. Se ven en hipermercados, por ejemplo, pero en el Corte Inglés no se ven, pero se llegaron a ver palets enteros de consolas NES, y luego, pues por supuesto, ya la Super Nintendo. Pero era tan emergente ese mercado que decidimos pues montar un negocio, que no había ninguna tienda en Valencia, ninguna tienda especializada, absolutamente ninguna. Cuando en el año 92 decidimos mi hermano y yo, mi hermano Pedro y yo, que trabajábamos los dos en el Corte Inglés. Bueno, él pasó durante una temporada a trabajar en otra empresa, en Conforama, pero también a la venta. Y decidimos montar la tienda. Aparte de eso, pues yo estaba en ese momento en Madrid, porque se iba a inaugurar un Hipercore nuevo en Méndez Álvaro. No sé si conoceréis el Hipercore de Méndez Álvaro. Y bueno, también estuve durante una temporada en el Hipercore de San José de Valderas. En fin, que estuve aprendiendo de todos los compañeros todo aquello. Y llegó un día, pues, Antonio Pascual Picarín, que era el director residente de Neo Software Center en Barcelona, que era la distribuidora de Sega para Cataluña, Valencia y Baleares, y me propuso montar primero una tienda en Valencia, que montamos la tienda el 23 de agosto, se inauguró. Estamos en el 30 aniversario, pero el 30 aniversario es el año del 30 aniversario. No es el día del 30 aniversario, porque entonces duraría solamente un día, pero queremos hacer una serie de acciones durante todo el año. Ya hemos empezado a hacer algunas y luego las comentaremos. Pero bueno, como estábamos con la historia de los videojuegos, y la mía en particular, pues por eso quería comentaros eso. Pero bueno, si queréis comentar algo de los temas de aquella época, qué es lo que se vendía en los años 80 y todo esto, pues no sé. Por cierto, sí, Agus, lo que digáis. Han ido dejando algunos mensajes en el chat. Sí. Eso quería comentar ahora, porque lo hemos dicho justo a micro cerrado antes de arrancar. Comentaré que estamos en Twitch, estamos emitiendo en directo, y que es un canal abierto por si queréis dejar alguna pregunta o algún comentario para Luis. Y ya veo que no hace falta que lo diga, que ya lo estáis haciendo, así que sí. Adelante, Juan. Dice Proquet, Jaime, si quieres comentar. Dice Proquet 8, dice: grande Luis Expósito y su hermano Pedro, con una gran tienda como es Canadian, de la que llevo siendo cliente desde el año 1995. Toma. A ver, ¿qué más? Había alguno por aquí. Bueno, se quejan de que hay microcortes, pero creo que es cosa de Twitch, porque nosotros estamos escuchando bien. Luego el mismo Proquet 8 dice: Área 51 en el Corte Inglés. Odorono 84 dice: un grande Luis, anda que no tiene anécdotas e historias después de tantos años en el mundo. Sí, pues esas las queremos escuchar todas. Sí, dice: tiene para escribir un libro
tiene para escribir un libro, que debería planteárselo. Dice, Luis, soy Fede, haz un libro, por Dios. Bueno, pues es Fede Pocket. Por eso es Pocket, Fede Pocket es un gran amigo. Que, mira, este es uno de los. Hoy he estado en la tienda, por cierto. Aunque vive en Villarreal, en Castellón, pues de vez en cuando baja a Valencia y la visita a Canadian es, imprescindible. Pues era uno de los niños, Fede, era uno de los niños que venían a jugar a Canadian. Porque en Canadian teníamos pues las consolas de demostración, que eran pues la Saturn, la PlayStation 1, todas estas consolas, y los chiquillos de los colegios de alrededor pues venían a jugar. Como no había salones recreativos, había que pagar los 5 duros para jugar la partida, y luego estaba Canadian, donde se jugaba gratis. Y bueno, pues Fede era uno de los niños que, no es que se esperaban las clases, pero sí, incluso en el recreo pues venían corriendo, jugaban, o después de las clases venían a jugar. Y sí, de esa generación pues todavía conservamos muchos clientes. Algunos pues ya tienen hijos y los hijos ya son clientes nuestros, porque claro, imagínate, si tienes 20 años en el año 92, pues luego tienes 50 en el año 2022, y con 50 pues ya puedes tener hijos que tienen 15 o incluso 20. Oye, qué bonito, ¿no? Que clientes lleven a sus hijos. Eso. Sí, y algunos a sus nietos, sí, sí. Wow. Es normal. Año 82, ¿no? Los comienzos. Yo por aquel entonces no había nacido, nací en el 83, pero sí que he comentado varias veces en el programa que en los albores, en mis albores videojueguiles, mi padre tenía un IBM con un transistor y cintas de videojuegos, ¿no? Que supongo que es lo que tendríais por aquel entonces en el Corte Inglés, ¿no? El Space Invader y todas estas cosas que venían en cassettes que se metían en los ordenadores de aquella época. Yo empecé con eso. Sí, que el formato de cinta de cassette, pues era el más habitual, era además muy económico. Los Spectrum funcionaban con cassettes, con cintas de cassette. Los Commodores VIC-20 y los Commodore 64 igual. Los MSX ya era una pequeña revolución. Sí, en los cartuchos. MSX, ¿os suena MSX Microsoft? ¿Os suena? Porque Microsoft ya estaba ahí. En el MSX, el sistema operativo de MSX y el BASIC que utilizaba MSX estaba hecho por ellos. Pues los MSX ya eran ordenadores que podían ser de distintas marcas, porque era un sistema que empezó queriendo hacer un estándar y bueno, fracasó, pero estaba metido Sanyo, estaba metido Sony, estaba metido Philips, Spectra Video, Canon, Toshiba, un montón de marcas, y cada una pues hacía su diseño de ordenador y bueno, servía pues para poco, pero sobre todo para jugar. Esa es la realidad. De hecho, los MSX tenían una entrada de cartuchos, y los cartuchos eran para jugar con juegos que todavía existen, y bueno, hay muchos coleccionistas de MSX. Sí. Y después hubo diversos inventos. Por ejemplo, Clive Sinclair, el diseñador de los Spectrum, pues se inventó el QL. El QL tenía una cinta sin fin. Y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser una cinta sin fin? Pues era una especie de cartucho que tenía una cinta que en algún momento se giraba y continuaba siempre girando. Tenía un problema, y era que se estropeaban con mucha facilidad. La verdad es que las reclamaciones en el Corte Inglés eran constantes, pero la idea era muy buena, y el invento ese pues pasó a la historia. Luego pues llegaron los disquets de 5 pulgadas y cuarto, y los disquets de 3,5, pero eso ya es en el ámbito del PC. Sí. Amstrad sacó los de 3 pulgadas, que luego los pasó a Spectrum. Cuando Amstrad absorbió a Spectrum, a Sinclair mejor dicho, pues sacó el Plus 3, el Spectrum Plus 3, y ese ya llevaba pues los disquetes, el formato de disquete encapsulado, y era muy resistente, y de hecho pues todos esos disquetes siguen funcionando prácticamente hoy en día todos. Eso te iba a comentar, yo tengo algún recuerdo de estos, y eran unos discos bastante contundentes, por decirlo de alguna manera.
Sí, los otros eran floppy disks, eran muy blanditos, y la verdad es que los de 3,5 y 5 pulgadas y cuarto, y esos pues tienen poca vida. Oye, me ha llamado la atención de la entrevista lo que comentas de que por aquel entonces prácticamente, o sea, avanzando un poquito en el tiempo, en la época de los 8 bits de NES y Master System y tal, que esos juegos solo se podían encontrar o en grandes superficies como el Corte Inglés o en alguna tienda de juguetes. Yo me acuerdo en el caso de Elche, mi abuelo, que es el que nos regalaba normalmente los videojuegos, nos llevaba pues eso, a una tienda de juguetes, que por aquel entonces eran tiendas, eran negocios familiares, con nombres de tiendas compuestos por los dos apellidos, en plan, tienda de juguetes, pues, yo qué sé, en mi caso, Brogar, de Brotons García, y mi abuelo me los compraba allí, en una tienda de juguetes, nada de especializado. Tenía su torre, como las torres de cassettes de las gasolineras de música, pues ahí, en una esquinita, una torre con juegos. Y en esa tienda me compré mi Metroid de NES, y el Double Dragon, y los de la época. Y es que no había muchos más sitios para comprarlo. Luego sí que es verdad que fueron abriendo tiendas de alquiler de juegos y tal, pero tiendas especializadas es que no había prácticamente. Claro, es que no existían las tiendas especializadas porque era un mercado totalmente virgen. Entonces, estaba un mercado que estaban haciendo en ese momento. De hecho, tampoco había ni siquiera coleccionistas. Porque decimos, ¿cómo que no había coleccionistas? No había coleccionistas. Por ejemplo, coleccionistas de sellos o de monedas sí que había, ¿no? O incluso de discos, coleccionistas de discos y coleccionistas de películas. Sí que existían. Porque ya había un mercado, pero los videojuegos en los años 80 pues estaban en pañales. Entonces, si tú tienes una empresa de videojuegos, ¿dónde distribuyes? Pues lo primero que piensas es eso, a ver, tiendas de electrodomésticos, voy a intentarlo. Tiendas por afinidad, ¿no? Por lo de la tele, ¿no? Si se conectan a la tele, pues aquí tienes la consola o claro, el ordenador que se conecta a la tele. Jugueterías, pues lo mismo. Y luego, pues las grandes superficies, los supermercados, por un lado, y el Corte Inglés como... Y por supuesto galerías Preciados en aquella época, que también existía, y poco más. Pregunta Proquet, dice, me gustaría preguntarle a Luis, dice, si crees que uno de los factores de la fortaleza del Corte Inglés en aquella época y la actual es la gran política de devolución de los productos y ese trato al cliente para que se vaya satisfecho. Sí, no solamente de eso. La política actual ya no es esa. Lo del si no queda satisfecho le devolvemos el dinero, esa política ya ha dejado de existir en el Corte Inglés. Pero en la época en la que yo viví, esos 10 años, sí que era así. Hay muchas evoluciones. Algunas eran justificadas y otras no tanto. Pero el Corte Inglés también a su vez podía devolver a los proveedores. Entonces tampoco era demasiado gravoso para el Corte Inglés, porque las condiciones que tenían con los distintos proveedores eran de mucho margen, descuentos que podían rozar el 50% en algunos casos, y también pues la posibilidad de que los centros comerciales del Corte Inglés pues pudieran devolver a los proveedores X cantidad de productos que han sido devueltos a su vez por los clientes. Entonces, sí, había mucha picaresca, como es lógico, pues en España es un país de pícaros, desde la época de la Cerilla de Tormes y del Quijote, y éramos, los españoles éramos número 1 en piratería, que eso, en piratería de cassettes, en piratería después de disquetes, y por supuesto, y la piratería del Play 1, ya no te digo nada. Play 2 y Switch ahora, sí, de todo. Pero incluso los cartuchos de Super Nintendo, yo no sé si habéis oído o habéis visto algún copión. Los copiones de Super Nintendo eran... Bueno, pues hoy en día son objetos de culto de colecciones privadas y de museos. Pero en aquella época había gente que se compraba su copión y empezaba pim pam a meterlos en disquetes. Los cartuchos los pasaban a disquete y ya tenían la copia de seguridad. Eufemismo grandísimo de aquella época, que todavía existe. La copia de seguridad personal, pero luego la realidad era que los vendían a 2.000 y a 3.000 pesetas, y bueno, es una época
Una época gloriosa. Es tremendo eso. Luego, oye, comentabas antes que en aquella época el Corte Inglés pues podía tener tranquilamente el 50% de todas las ventas. De la distribución. De la distribución, sí. Efectivamente. Pues teniendo en cuenta que se movía tanto ahí, ¿cómo se vivió? Porque esta temporada dedicamos un programa de Reserva de Maná a esta guerra Sega-Nintendo, por decirlo de alguna manera, y por la documentación que teníamos estaba más centrada casi en Estados Unidos que en España. ¿Realmente existió esta guerra en España? ¿O fue más un invento de la prensa, de la comunicación, aquellos anuncios que hacían y estas cosas? ¿A nivel comercial esto se dio? ¿Los clientes iban ya con los colores de guerra pintados a la hora de comprar una máquina u otra? Los clientes y las empresas. La guerra de Nintendo y de Sega fue tremenda. Bueno, creo que se está escribiendo un libro sobre ello, así que no voy a adelantar nada. Pero sí, pero la guerra española de Sega Nintendo fue tremenda. Ahora mismo la vemos como algo bonito, pero en aquella época era menos sangre, hubo de todo. Sí, bueno, realmente hay dos personas que son, por un lado, Paco Pastor y por otro lado Andrew Binding. Los dos eran miembros y accionistas de Herbe, y hay una escisión tremenda, una ruptura incluso a nivel personal, a nivel de amistad, y Andrew Binding se queda con Herbe y con Super Nintendo, bueno, con Nintendo en general, y Paco Pastor se queda con Sega como presidente de Sega España, y empieza una guerra pues ticida, porque realmente eran como hermanos. Y bueno, nosotros estábamos, la verdad es que hay que decirlo, nosotros éramos segueros por convicción, por un lado mi hermano y yo, y también porque formábamos parte de alguna manera del conglomerado de empresas de Sega. No éramos directamente de Sega, pero os lo explico en un momento. La empresa, que es Nielsen Games, estaba participada por Antonio Pascual con un 34% y por mi hermano un 33% y yo otro 33%, total del 100%. Antonio Pascual era, como he dicho antes, el presidente de New Software Center de Barcelona, que era la distribuidora exclusiva para Cataluña, Valencia y Baleares de todos los productos de Sega, y anteriormente había sido de todos los productos de Herbe, y más anteriormente de todos los productos de Atari. Es decir, que también daría para escribir un libro sobre New Software Center, pero bueno, supongo que Antonio Pascual lo escribiría muchísimo mejor que yo. Y entonces teníamos mucho apoyo de Sega. De hecho, pues también había cierta amistad con Paco Pastor, y de hecho pues fue el que de alguna manera me recomendó, tanto él como María López, que también era otra de las personas que trabajaban en Sega, pues me recomendaron para un puesto especial en Canadian en Barcelona. Y en Barcelona se iba a montar, la franquicia Canadian pertenece a New Software Center. Y cuando montamos en Valencia, éramos poco después éramos ya 27 tiendas en una cadena en la que en ese momento la segunda cadena más importante era Centromile. Anteriormente se llamaba Milesoft, después Centromile, y ahora la conocemos como Game. Pues Centromile en ese momento, en el año 93, tenía 12 tiendas. 12. La calle Montera y algunas más. Pero bueno, no tenía nada que ver. Canadian era mucho más potente, pero el Centromile estaba en Madrid. Y en Madrid se movía mucho más que en Barcelona o que en Valencia o en cualquier otra capital. Por circunstancias, pues bueno, nosotros, vuelvo a decir, pertenecíamos de alguna manera al conglomerado de empresas de Sega, aunque no participativamente no era así, pero sí a nivel
como de rebote. Entonces teníamos muchísimo apoyo. Recuerdo que los primeros carteles que se anunciaban, donde se anunciaba la tienda, las marquesinas, pues era de Sega. El cartel de Sega, que todavía tenemos por allí, o el cartel del Eternal Champion, que todavía lo tenemos en un cartel enorme. Wow. Al estilo de cómo se anunciaban las películas antiguamente en los cines de los años 60, años 70, años incluso 80, pues se anunciaba un juego, el Eternal Champions, que era uno de las apuestas fuertes de Sega para contrarrestar la fuerza del Street Fighter. Y sobre todo pues también la fuerza del Street Fighter de la Super Nintendo, que era el Street Fighter hubo controversia con las versiones de ambos juegos. Sí. O sea, de ambas consolas, perdón. Bueno, pues eso, que esa guerra no quisiera contarla porque ya la está escribiendo un gran escritor y un gran dibujante, que es Jesús Jesús Martínez del Vaz, y no quiero pisarle nada. Ya he tenido algunas conversaciones con él sobre este tema y puede ser muy interesante. Ha escrito la historia de Amstrad, para que os hagáis una idea, ha escrito la historia de Dynamic. Entonces, claro, la historia de Herbe, donde aparece Sega también, pues es muy interesante. Es lo siguiente que viene. Pues estaremos atentos, porque desde luego tiene que ser una historia apasionante. Y si quieres, pues ya que hemos empezado con esto, pues ya nos centramos en lo que es Canadian, dejamos el Corte Inglés atrás, ya estáis establecidos, y cuéntanos un poquito a lo largo de los años cómo ha sido esta evolución, porque a día de hoy pues ya llegaremos también a esto, pues sois un poco referentes sobre todo en temas retro, pero claro, en aquel momento eso no era retro, eso era lo más puntero que había. Claro. ¿Cómo ha sido esta evolución? Cuéntanos un poquito. Bueno, cuando nacen los videojuegos, evidentemente no existe el retro. Claro. Cuando nace la vida además, en la Tierra. Yo me imagino, perdona Luis, que en aquellos primeros años nadie se le ocurría decir, oye, ¿me consigues un Atari de esas? Entiendo que no habría mercado para las consolas que podríamos llamar retro en aquella época, que serían simplemente trastos viejos y ahora queremos los nuevos. O si todavía había algún colgado que quería esas maquinitas antiguas. Bueno, había gente que quería muchas máquinas, que quería tener muchas máquinas y también algunos que querían tener muchos juegos, pero con el afán de coleccionar, como el que colecciona. O sea, no es lo mismo el coleccionista que el coleccionista retro, ¿no? Tú puedes ser coleccionista de Switch ahora mismo, pero no eres coleccionista de retro si solamente decides coleccionar Switch. Pues en este caso es lo mismo. O sea, la gente coleccionaba. Bueno, la gente no, muy poca gente coleccionaba, porque el poder adquisitivo de aquella época era muy distinto al de hoy en día, y bueno, los chiquillos y los adolescentes pues tenían un juego o dos o tres al año. Yo no sé si vosotros, al principio, me imagino que vuestros padres o vuestros abuelos os regalaban un juego y con eso teníais para meses y meses y meses. Sí. Y como no había internet, pues teníais que apañaros como podíais para poder acabar el juego, que entonces los juegos eran difíciles, no como los juegos de ahora, que no había posibilidad de grabar ni siquiera, sino que pasabas una fase y te daban un password y con eso ya pues podías. Entonces también era un coleccionismo temporal. ¿Por qué? Porque salía una consola nueva y todo lo que tú tenías ya no valía. Salía la PlayStation 1, por ejemplo, o la Saturn y la PlayStation 1, y ya vendías todo lo de la Mega Drive o todo lo de la Super Nintendo para comprarte la consola nueva, que la pintaban muy bien, que decían que era una maravilla, que tenían polígonos y que los juegos iban mucho más rápidos y eran mejores, y el formato nuevo que era el CD, eso era fantástico. Entonces, muchísima gente lo que hacía era que se hacía de sus colecciones que tenían de Mega Drive, de Master System, de Super Nintendo, etcétera, y se compraba lo último. O la Neo Geo, por ejemplo. Aunque la Neo Geo es un caso aparte. Pero lo que es el retro, el recuperar
lo que hemos tenido de más jóvenes, o lo que no hemos llegado a tener porque no hemos podido, o porque nuestros padres no pudieron, o porque simplemente lo pirateábamos y que ahora queremos tenerlo, eso es muy, muy moderno. El retro realmente, paradójicamente, es un movimiento muy moderno. Podríamos estar hablando de finales de los años 90, porque nosotros lo que hacíamos era Operación Cambio. Inventamos la Operación Cambio, que era entregar un juego y llevarte otro y pagabas 1.000 pesetas. Entonces la gente decía, oye, esto es un chollo increíble porque con 10.000 pesetas tengo 10 juegos. Y si me compro un juego, solo tengo, con 10.000 pesetas tengo un juego si lo compro. Pero si voy cambiando ese juego por otro, pues al final tengo 10 juegos, o podré jugar a 10 juegos aunque luego no tenga ninguno coleccionado. Es muy distinto ahora, que hay descargas de internet, que hay DLCs, que hay juegos inacabados, bueno, GOTY, que luego sacan el GOTY y viene con todo. Bueno, es muy distinto. Los juegos estaban acabados, los juegos funcionaban. Bugs no había tantos como ahora, como es lógico. Los juegos venían con su manual de instrucciones. En el caso de Sega, por ejemplo, venían con, creo que son 6 u 8 idiomas, todos los idiomas europeos más importantes. Un mundo totalmente distinto al actual. El tema de los precios, pues bueno, Sega ponía un precintito, que era la palabra Sega, en un óvalo, y eso ya era el precinto. Bueno, pues en el Corte Inglés lo que teníamos era la orden, entre comillas, porque no siempre se cumplía, de enseñarle al cliente lo que hay dentro de la caja. Si es una consola, abríamos la caja, mire, usted tiene esto, le explico cómo tiene que conectarlo y demás. Y de ese momento, y gracias a eso, sabíamos que no podían colarnos luego diciéndonos que dentro había un ladrillo, que también se daba, pero se daba más en otras empresas. Y en el caso de los juegos, pues lo mismo, aquí está el cartucho, esto tiene que meterlo así, no lo meta al revés, aquí tiene las instrucciones, etcétera. El tema de los precintos pues vino muchísimo después, ya con PlayStation 1, por ejemplo, ya venía todo precintado, y algunas plataformas anteriores, no recuerdo, Super Nintendo, algún caso muy muy especial, no de Nintendo, sino de alguna otra compañía. Entonces la gente compraba los juegos para jugar, no los compraba para tenerlos en la estantería, en la vitrina, o para enseñarlos, el tipo poser que hay mucho ahora. Compraba para jugar. Había quien los conservaba muy bien y los tenía bien almacenados, bien colocados, y quien simplemente se preocupaba de que tener el cartucho en un cajón y la caja pues la dejaba por ahí tirada, y la madre pues la tiraba a la basura al cabo del tiempo. Yo siempre digo que las madres de España son las que más videojuegos han tirado a la basura de todo el mundo. Drama. Yo entré eso sí. Aquí había basura, Cáritas y la casita de reposo. O sea, esos 3 lugares, ahí han ido a parar millones de objetos de valor míos, sentimentales. Pero bueno, si luego los disfrutaron otras personas, me alegro. Pero lo de la basura duele. Sí, de hecho, todavía hay mucha gente que tira los videojuegos a la basura. Los rastros están llenos de videojuegos que han pasado por los contenedores. Rescatados. Ahora ya menos, porque ya les han rescatado, sí. Ahora hay mucho. Y luego ahora pasa mucho eso con las películas. Yo estoy cansado de ver cajas de cintas VHS al lado de los contenedores. Claro, porque ya no las compra nadie, porque abultan mucho, porque ya no tienes el DVD, o sea, el VHS. Ahora el DVD ya casi que tampoco, porque tienes el Blu-ray. Y bueno, está pasando por todo. Con todo está pasando. También está pasando con los móviles. Los móviles Nokia ahora se valoran, y antes los tirabas o te los guardabas en el cajón, y ahora, pero si tengo aquí 4 Nokias y ahora valen un dineral. Es tremendo esto. Sí. Oye, has nombrado un momentito que pasará la palabra cajas. A mí es un tema que me apasiona, sobre todo pues estas grandes cajas que teníamos antes, a lo mejor no tanto en consolas,
estándar, pero sobre todo en PC, aquellas ediciones que muchas, porque es lo primero que ocupa el volumen en casa, es lo primero que las madres tiraron a la basura. Entonces, ¿cómo desde una perspectiva del tiempo, cómo hemos ido, por un lado, pasando de estas maravillas de ediciones hasta lo que tenemos hoy, y por otro, cómo se ha ido recuperando desde el coleccionismo todo esto y cómo se vive a día de hoy? Bueno, la caja grande surge para posicionarse en las grandes superficies. O sea, las empresas de videojuegos hacen cada vez cajas más grandes para que en los lineales estén en las suyas. Si pones una caja pequeña para que se vea más, si se ven más, pues se compran más. Entonces, las cajas grandes son en un hogar son un estorbo, ¿vale? Cualquier caja grande es un estorbo. Entonces son las mejores candidatas para tirarlas a la basura. Si la persona que colecciona pues dice esto ni tocarlo y lo deja bien claro, pues bien, pero si no, pues imagínate, cada vez que hay una limpieza general, entran las madres y a ver quién es guapo que luego le dice, oye, ¿cómo has tirado esto? Ah, pero si no lo gastabas, ¿para qué lo querías? Si con los discos que tienes ya tienes suficiente, si estás jugando, en la caja no sirve para nada. Y lo mismo que se tiran las cajas de zapatos o las cajas de las lavadoras o las neveras, pues se tiraba todo esto. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día pues prácticamente vale más una caja que un cartucho. Es lógico, porque hay muchísimos más cartuchos que cajas. Y quien quiere coleccionar quiere la caja, más el papelito, las advertencias, más la fe de ratas. La fe de ratas una fe de ratas que es una hojita blanca con una frase del Story of Thor de la Mega Drive, pues vale un dineral. Wow. Un dineral que estamos hablando de 30 o 40 euros la hojita esa. ¿Por qué? Porque si no tienes el Story of Thor no está completo. Entonces es muy distinto. Antes lo que se quería era jugar, el 99% de los gamers querían jugar, y ahora pues más del 50% no es que no quieran jugar, sino que no tienen tiempo para jugar. Entonces tienen dinero porque ahora son adultos, antes eran niños o adolescentes, y pueden comprar lo que el efecto no está, lo que no tuvieron o lo que perdieron por alguna circunstancia. Pero jugar, bueno, yo creo que vosotros tenéis poco tiempo para jugar, si no me equivoco, ¿no? Sí, mucho menos del que nos gustaría. Pues es eso, es muy distinto. Ahora mismo hay pues una inflación de compradores de videojuegos, que algunos son coleccionistas y otros son ocasionales, y luego están pues una fiebre yo no le diría especulación, pero sí que se le llamaría oportunismo, ¿vale? El que compra 5 ediciones especiales de un juego y se queda con una y dice, con estas me voy a pagar la mía y encima me voy a ganar dinero. El mercado está creciendo en cuanto a número de usuarios, y en el mundo del retro los cartuchos y los juegos en general y las consolas cada vez hay menos, porque se van deteriorando, porque hay gente que las almacena. Un coleccionista, no sé, por decirte algo de Mega Drive, pues a lo mejor puede tener 20 o 30 consolas Mega Drive, que no necesita nada más que una o dos o tres, pero las va almacenando. ¿Qué ocurre? Que en el mercado hay cada vez menos artículos y cada vez hay más compradores. Sube un precio uno, lo ven en Wallapop, ay, pues este lo ha puesto a 30, pues yo lo pongo a 35. Y el otro, ay, pues si yo lo pongo a 40, y se va subiendo. Es muy difícil de controlar eso. El mercado se controla él solito y no hay nada que hacer, nada más que buscar las buenas oportunidades y adquirir lo que se pueda. Entonces nosotros en Canadian pues hemos tenido una reconversión. Pero, sí, me ibas a preguntar algo. Sí, no, con respecto a la entrevista,
ya llegando a la era de los 32 bits y tal, de la aparición de Saturn, PlayStation, etcétera, que me pareció muy curioso que era como una época, creo haber leído, catastrófica, ¿no? En el artículo. Pues claro, Sí. yo lo recuerdo, o sea, para mí, en mi edad dorada. Claro, desde la perspectiva del consumidor, que salían 15 juegos de PlayStation a la semana y ese salto de 2D a 3D que es irrepetible y tal, y me llamó mucho la atención esto de que para vosotros supuso un cambio muy muy fuerte también. Sí, realmente hubo una crisis en el sector del videojuego y en las tiendas, y muchas cerraron. De hecho, la cadena pues terminó cerrando, Eso es. y nosotros pues nos quedamos solitos. Algunas se convirtieron en Centromail, y otras pues decidieron seguir ellas solas. El caso de Málaga, el caso de Sevilla y el caso de Valencia, por ejemplo. El cambio de generación, por lo menos en los años 90, era tremendo, porque Increíble. los juegos de las consolas antiguas ya no los quería nadie, aparte que salían muy pocas novedades. Ya no los quería nadie, querían la nueva consola, pero la nueva consola era muchísimo más cara. Por ejemplo, la Mega Drive costaba 30.000 pesetas, y la Saturn costaba, cuando salió, creo que eran 79.000 pesetas, 999, y la Play 1 69.999. Entonces era mucho dinero para aquella época. No todo el mundo se lo podía comprar, y luego cuando tenías la consola había muy pocos juegos que adquirir, con lo cual la venta en las tiendas se resentía muchísimo. Se vendía, no existía el retro, ¿vale? Entonces no podíamos vender retro, ni tampoco podíamos vender lo nuevo. Bueno, se vendía, pero muy poco en comparación con otra época. Y sí, la verdad es que el año 95 fue malo. Ese año de transición fue terrible. Y luego, pues poco a poco, pues se va recuperando el sector. Empiezan a abrir nuevas cadenas. Me recuerdo GameStop, y sí. también GameShop. Bueno, GameStop llega a España con talonario y compra la cadena Jump Ordenadores, y que era una cadena de venta de informática, de ordenadores y accesorios y programas informáticos. Y compra esa cadena, que tenía su central en Valencia, y se empieza a expandir por toda España. Pero luego ya sabéis lo que pasó con GameStop, porque desapareció. De la noche a la mañana desapareció porque quería comerse a Game y no lo consiguió. Totalmente imposible, inviable. Y luego pues GameShop, que con central en Albacete, pues tampoco pudo seguir, y al cabo de los años pues desapareció. Incluso todavía hay alguna que sigue con el nombre, por ejemplo la de mi amigo Alex en el puerto de Sagunto. O sea, existe un GameShop, pero conserva el nombre de GameShop, pero ya no existe la cadena. Por lo tanto, pues adquiere el producto donde puede, donde quiere y donde sabe, sin necesidad de adquirir a la central de compras. Oye, es un mundo muy complejo cada vez. Una pregunta, Luis. ¿Por qué decidisteis mantener el nombre de Canadian en vez de llamaros Videojuegos Expósito, no sé? Hombre, me suena eso a videojuegos Horacio, ¿no? Sí. Videojuegos Horacio. O Expo, que lo no sé, Expo Game o algo así, no sé. Sí, eso le quedaría un poquito mejor. Bueno, pues porque nos gustaba Canadian, y ¿por qué teníamos que cambiarlo? Nosotros éramos conocidos como Canadian, y luego lo único que le añadimos era el Games. El nombre de Canadian era Canadian The First Entertainment for Ludic Maniacs. Ese era el nombre completo. Pero simplemente le añadimos Canadian Games y también Videojuegos Canadian. O sea, las dos definiciones son las actuales. Nos conocía todo el mundo como Canadian en Valencia. Fue la primera tienda que se montó en Valencia, la primera tienda especializada. Ahora mismo es la segunda, creo que es la segunda que sobrevive, porque la primera es Jojo Games en Madrid, que abrió en el año 90, si no me equivoco. Y bueno, pues por el camino
han quedado, no digo miles, sí, miles de tiendas. Es un mercado muy complejo. Puedes estar una década, incluso 2 décadas, pero estar 3 décadas ya es bastante complicado. Nosotros hemos tenido que hacer una reconversión enorme, pero no con la crisis del año 95, sino con la crisis que empezó el año 2008. No el 2007, porque el 2007 para nosotros fue muy bueno con el lanzamiento de la Wii. Y el... Creo que se nos ha quedado congelado Luis, puede ser. Sí. Bueno, mientras vuelve o no vuelve, estaban aquí los oyentes comentando que había problemas de microcortes y tal, pero que se soluciona poniendo la calidad del vídeo a 720, o sea, como espectador. Y bueno, creo que es que OBS va un poco mal hoy. Bueno, pues ya. Bueno, pues le vamos cogiendo el truco poco a poco. Muy interesante, sí, ¿no? Todo lo que cuenta Luis. Es un pozo de sabiduría este hombre. La verdad que sí, que estamos haciendo aquí un paseo por el tiempo que es una auténtica pasada. Realmente yo estoy mirando el reloj y digo, jolín, si esto sigue así vamos a tener una entrevista de 5 horas porque ahí vamos tantas cosas interesantes. Hay que ir saltando de generación, de presionarle. Bueno, y ahora en la época de Play 4, ¿qué? Pues espera, le voy a decir por WhatsApp a ver si se puede reconectar. Sí, voy a intentar invitarle por Skype. Ah, vale, venga, pues si no, lánzale. Y quería preguntarle, porque en Elche, o sea, el programa sigue aquí hasta que vuelva Luis, no pasa nada. Que quería preguntarle si le suena vender Wargames en Canadian, porque a mí me suena que en el Canadian que había en Elche, que por si me está escuchando algún ilicitano, era una tiendecita súper pequeña que estaba detrás de Jesuitinas, al lado del Bar Tabarca. Me suena que tenían ahí cajas de, no sé si de Warhammer, pero vamos, de estos proto Warhammer de la época, que si Cruzada Estelar y cosas así. Que tampoco sería descabellado, ¿no? Que hubiera... No, muchas veces van de la mano en este caso. Entonces aquí ya no sé si sería a lo mejor cada tienda que pudiese pues elegir un poquito cómo se orientaba o si era algo común, ¿no? Sí. Es decir, mira, nos está diciendo que para volver a conectar, igual tienes que volverle a llamar, Jaime. No, él puede volver a unirse. Le tiene que salir en el registro de llamadas. O bueno, le puedo probar a expulsarle. Que pruebe unirse de nuevo y si no, pues bueno, le expulsamos y le metemos de nuevo. Debería aparecer la llamada, bueno, que sigue en curso, y el botón de unirse. Lo que pasa es que como lo tiene en aplicación móvil, no sé cómo le aparecerá. Sí. Ahí está. Mira que lo tenemos. Bien. Ya te tenemos. Hola, Luis. No sé lo que ha pasado. Nada. Estábamos aquí de charreta. Que lo que le estaba comentando a Agustín, que quería preguntarte, y es que en Elche había una tienda Canadian y era muy pequeñita y tal, pero vendían también Wargames. O sea, había cajas de Cruzada Estelar o vamos, de estos de los albores de Warhammer y tal. ¿Eso lo tuvisteis vosotros o lo estoy soñando? Nosotros no llegamos a tener esto. En la inauguración nos colocaron una serie de juegos de mesa y también de subbuteo. Era una de las cosas que la cadena Canadian quería potenciar, pero la verdad es que no funcionó nada y lo dejamos abandonado. De hecho, todavía tenemos en nuestro almacén productos de ese tipo, de aquella época, y a lo mejor algún día volverán algo. Algún día, vamos, os pagará la jubilación. Joder. Sí. Este tipo de hecho, ya hicimos una limpieza en nuestro almacén. Tenemos un almacén que es enorme, está en la planta de arriba, y hicimos una limpieza y salieron cosas muy buenas, muy bonitas, y bueno, se han vendido bastantes cosas muy interesantes, porque ahora hay otros tipos de coleccionismo. Hay coleccionismo de papel,
coleccionismo de documentos, coleccionismo de merchandising, coleccionismo de máquinas expositoras, de kioscos. Y bueno, pues nosotros hemos ido vendiendo todo eso a bastante buen precio para los que nos lo han comprado, están muy contentos. Oye, Agus, que nos avise para la próxima limpieza y nos acercamos a ayudar, ¿no? Sí, vamos, cuenta con nosotros. que no nos lo perdemos. Pues os tomo la palabra. Bueno, yo escúchame, yo que soy de Elche tengo Valencia relativamente cerca y de hecho mi mujer tiene familia allí, ella ha estudiado la carrera allí, o sea que hay cierto vínculo entre Valencia y Elche y no descarto escaparme por ahí en cuanto esté la cosa un poco más relajada. Incluso tu apellido también, ¿eh? Brotons, sí, ahí habrá, supongo, ¿no? Y en Cataluña y tal. Sí, ahí. De hecho, yo tengo un amigo que se llama así y además está metido en el mundo del videojuego también, o sea que... Sí. Sí. Yo soy ya te lo comentaré. Yo soy 8 apellidos ilicitanos, o sea, aquí todos mis familiares de por aquí. Bueno, Agus, dale caña, ¿por dónde quieres que vayamos? Oye. Sí, bueno, a mí me gustaría que terminase porque se ha cortado en un momento apasionante, que era cuando estabas hablando de la terrible crisis de 2008. Ah, sí. Bueno, pues tuvimos, incluso pensamos en cerrar, no en 2008, sino en el 2010, porque no sabíamos cuándo iba a terminar esa crisis, y la verdad es que las ventas cayeron muchísimo. Primero por la crisis en general, y segundo por el auge de las ventas online. Entonces, nosotros, nuestro negocio era vender un 20% de productos seminuevos y retro, seminuevos llamémoslos así, o de segunda mano, o como queramos, y retro, y un 80% de productos nuevos. Tenemos muchos clientes que nos reservaban los Call of Duty, los FIFA, los Pro Evolution, que íbamos a Madrid a por ellos a las 4 de la mañana para llegar allí a las 8. Íbamos a Lamy, a Spaco, a veces a mitad de camino con algún representante. Conseguíamos los juegos antes que nadie. Y a veces con una semana de antelación. Wow. Con una semana de antelación. Teníamos colas, bueno, pues todo aquello desapareció cuando las empresas dejaron de servir con anticipación y también cuando Amazon y todas las demás empresas empezaron a vender a lo fuerte, a lo grande. Entonces se respetaba muchísimo más la fecha de salida y todo aquello se acabó. Entonces todo eso nos afectó. Entonces hemos tenido que hacer a lo largo de estos últimos años, entre el 2008 y el 2013, una reconversión muy fuerte para ir poco a poco reduciendo la venta de producto nuevo, que además tampoco podíamos competir en precio con determinadas empresas, por ejemplo, la citada Amazon o MediaMarkt incluso, que tiene unos precios muy agresivos en los lanzamientos, y irnos a lo retro. Y desde el año 2014 a 2015, el 80% de nuestra facturación es retro y el 20% es nuevo. Pero en la actualidad, en 2021 y 2022, ahora estamos en el 95% de la facturación en retro y el 5% en nuevo. O sea, el nuevo lo tenemos porque tenemos clientes de toda la vida que nos encargan, nos reservan juegos y tenemos que tenerlos para ellos y a veces no ganamos prácticamente nada, 1 euro, 2 euros, o incluso perdemos dinero porque por circunstancias pues ya no trabajamos con las grandes empresas. O sea, ya no trabajamos con Sony, ya no trabajamos con Nintendo, ni trabajamos con Koch Multimedia, ni con Ubi, y antes trabajábamos con todos. Entonces las grandes empresas ya no trabajan con ninguna tienda pequeña. Ninguna. Absolutamente ninguna. Pues qué pena. Entonces, sí, pero es así. Empezaron recortando los descuentos y luego obligando a hacer una facturación determinada si no te quitaban. Electronic Arts, por ejemplo, pues tuvo esa política e incluso llegó a cargarse a grandes mayoristas. O sea, Electronic Arts empezó así y algunos mayoristas tuvieron que cerrar. En Valencia había
mayorista que es un multicomercio de electrónica, multiracks, multigames, tiene varios nombres, y tuvo que cerrar porque las condiciones eran draconianas. Y la reconversión pues nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien porque hemos conservado una clientela fiel y también hemos tenido la suerte de conocer a nuevos clientes, muchísimos nuevos clientes y algunos grandes coleccionistas. Y gente del mundo como vosotros, del mundo digital, de youtubers y streamers y demás, que coleccionan y que nos piden que encontremos tal juego, tal otro, y los conseguimos. Tenemos muy buenas relaciones y la verdad es que estamos muy contentos. Esta frase que acabas de decir ahora era unas cosas que tenía yo apuntadas, ¿no? La gente nos pide que le consigamos determinadas cosas. Y ahí me parece eso que tiene que ser algo apasionante, ¿no? O sea, ya cómo me busco las castañas para encontrar determinada pieza. Es decir, el día a día, claro, para poder vender juegos retros, primero hay que conseguir juegos o material retro, primero hay que conseguirlo. Y eso tiene que ser un trabajo, pues, de no parar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es el día a día de la persona que tiene que buscar todo eso. Sí, bueno, pues varios compañeros míos se dedican, entre otras cosas, a eso, ¿no? Nuestra compañera Sandra, por ejemplo, pues está muy volcada no en gestionar solamente la cuenta que tenemos en Wallapop, que por cierto funciona muy bien, sino también en localizar determinados lotes que pueden ser a buen precio, que se pueden negociar, o lotes pequeños, y la verdad es que nos llega mercancía de toda España. Esa es la realidad. Cada vez es más difícil, cada vez hay que pagar más, porque es lógico, el mercado va aumentando de precio, va aumentando la demanda, y tenemos que hilar muy fino, porque si nos dedicáramos a comprar solamente los chollos, pues al final no tendríamos nada. Uh-huh. Y como lo que tenemos se vende, pues hay que volver a comprar, porque si no ofreces novedades. Y por suerte, por desgracia, pues todos los días en nuestra página de Facebook ponemos todo lo que va entrando, y al día siguiente ponemos los precios, y ya hay muchísima gente que reserva, porque sabe que está a precio de mercado, a veces un poquito superior, otras veces un poquito inferior, pero es que si pierdes esa oportunidad, al cabo de un mes o 2 meses, aparece el mismo producto, bueno, el mismo producto no, sino el mismo título, otra unidad, a mucho mayor precio. Entonces, ahora mismo la dinámica que hay es: tengo que comprar al precio que sea, porque si me arrepiento, o sea, porque si no lo compro me arrepentiré, porque luego tendré que pagar X. Por ejemplo, los Pokémon. Los Pokémon ahora mismo están muchísimos por encima de 1.000 euros. Es algo que resulta inviable para cualquier economía que dependa de una nómina. Pero esa es la realidad. O sea, cartuchos sueltos de Game Boy, de Pokémon amarillo, por ejemplo, Pokémon azul, que antes lo vendíamos a 10, a 12 y a 15 euros, pues a partir de que saliera al mercado el Pokémon Go, empezó de nuevo la fiebre de Pokémon. Ahora, la semana pasada, el Pokémon Arceus, que arrasó incluso en nuestra tienda. El viernes salió a la venta y el sábado ya no quedaba ninguno en ninguna tienda de Valencia. Wow. Bueno, pues esa fiebre salieron cifras que vendieron 6,5 millones la primera semana. Salía esta semana publicado. Bueno, qué barbaridad. No sería una tienda. Eso no sería una tienda. No. Eso no, sería, a nivel global, o no sé si sumando digitales, o no sé cómo, pero es que son muchas ventas. Qué barbaridad. Bueno, para una tienda desde luego no, eso podría ser una supercadena o Amazon. No, tantos a nivel global, o sea, ni siquiera Amazon, o sea, en todo el mundo durante una semana, en una tienda 6 millones, uf. Claro, imagínate la cola, ¿no? La cola que daría la vuelta al mundo. Bueno, pues los Pokémon que estábamos vendiéndolos a entre 10 y 15 euros,
pues ahora se están vendiendo a 30 euros. Pero claro, es que nosotros no podemos comprarlos. Ahora los estamos comprando a 20 euros, a veces 25 euros. Porque es que si no, no los tenemos. Y luego no queremos entrar en los Pokémon piratas, que hay muchísimos Pokémon que son copias chinas y algunas de muy buena calidad. Y bueno, ¿qué sentido tiene? El sentido de jugar a eso pues es tenerlo para jugarlo, pero no para coleccionarlo. Tú puedes coleccionar los Pokémon, aunque sean los cartuchos si son originales, pero las repros chinas no puedes coleccionarlas. Vamos, no tiene demasiado sentido. Es como coleccionar billetes falsos. Claro. Bueno, ahora quién quiere coleccionar billetes falsos, pero tampoco tiene demasiado sentido, ¿no? No, claro. Es cuanto menos paradójico, la verdad. Porque el perfil del coleccionista, tú que yo creo que por tu tienda habrá pasado ya de todo, ¿cómo es? ¿Es coleccionista de una consola en concreto, de una franquicia en concreto? Hay un poco de todo, hay gente que colecciona de todo lo que se mueve, o decimos, mira, el de Sega es que cualquier cosa que me llegue de Sega, ya sé que tengo esta persona que me la va a comprar, por poner un ejemplo, o son perfiles muy heterogéneos. Sí, lógicamente hay muchos perfiles, Está el que está especializado en una consola, por ejemplo, ya has citado una Mega Drive, entonces quiere tener, a veces hay quien quiere tener el full set, o sea, todos los juegos que han salido, y otras veces quieren tener todos los juegos buenos que han salido o todos los juegos que le gustaría tener o que no las tuvo y demás. Bien. Luego está el que quiere tener juegos buenos de distintas consolas. Por ejemplo, de Mega Drive, de Super Nintendo, quiere todos los Street Fighter, todos los Sonics, todos los Marios, todos. Eso es como el coleccionista de éxitos. Vale. Luego está el coleccionista de juegos raros y caros. O sea, si el juego no es raro y caro, no lo quiero. O sea, bien, o sea, FIFA, no quiero el mejor juego de la historia, pero quiero este que no conoce nadie y que encima es raro de encontrar. Claro. Luego está el que es el oportunista. Vale, el colecciona, pero luego, pues, digamos que tiene muchos o varias unidades de un mismo título para poderlas intercambiar. Pues, por ejemplo, tienes Secret of Mana. Pues tú tienes tu Secret of Mana que está impecable de Super Nintendo, pero tienes 2 o 3 que esos los puedes intercambiar por otra cosa. Entonces, aunque no necesita tener un Secret of Mana, si ve un Secret of Mana, lo coge, lo compra. Y es consciente de que va a seguir subiendo de precio. Por lo tanto, lo considera una inversión. Luego están los coleccionistas especializados en determinados géneros. Por ejemplo, Survivor Horror. Pues quiero todos los Resident Evil, todos los Parasite, todos los Silent Hill, etcétera, etcétera, etcétera. Que esos clientes, estoy pensando ahora mismo en nombres, no voy a citarlos. Sí, yo me imagino que además, los que me estén escuchando dirán, mira, ese soy yo. Lo estaba pensando que seguramente ahora cuando nos está diciendo, con cada descripción, seguro que tiene una cara o un nombre en mente. Sí, varias caras. Luego están los grandes coleccionistas. Ayer, por ejemplo, vino uno y hoy ha venido otro, ¿vale? Estas personas lo que tienen son una gran game ROM en su casa, o sea, tienen posibilidades, no solo hay posibilidades económicas, sino posibilidades de espaciales. Posibilidades espaciales, que suena muy, muy espacial. Bueno, pues lo que quieren es tener un museo en su casa. Un museo en su casa donde disfrutar, donde enseñar, jugar con los amigos y bueno, en realidad es un entorno de tienda, de alguna manera, como si fuese una super tienda en casa en la que ellos son los que pueden disfrutarlo y quienes quieran. Entonces, pues ya sí que es cierto que cuando entra alguna cosa muy especial, siempre piensas en este cliente, este otro, le puede interesar o no le puede interesar. Y a veces pues hay problemas, porque si le dices, oye, me ha llegado esto, y no se lo dices a otro, se puede sentir
ofendido o dolido o demás. Con lo cual lo que hacemos es publicar todo lo que entra por la tarde y al día y ya quien lo va viendo pues lo va reservando, porque si no estaríamos viviendo solo de los encargos, de los encargos. Pero sí, hay muchos tipos de coleccionistas. Luego está el que empieza y pide consejo. Y nosotros pues decimos, mira, pues deberías empezar por esto, por lo otro. Si no tienes suficiente dinero para comprar juegos con caja, compra juegos en cartucho y luego los vas mejorando. Lo del tema de la mejoría es muy interesante. La mejoría es que tú quieres un título, por ejemplo, no sé, Pokémon amarillo, y compras el cartucho Pokémon amarillo que te puede costar ahora mismo 29 euros, y si lo compraste hace unos años pues te costaba 10 o 15. Muy bien. Pero ahora surge la posibilidad de un Pokémon amarillo con caja. Y dices, ¡ay! Pues ya lo tengo, pero es que ahora me gustaría tenerlo con caja. Y te compras el Pokémon amarillo con caja. Y luego resulta que aparece un Pokémon amarillo precintado. Y eso ya, como has visto a 4 o 5 youtubers que están hablando de los precintos y más precintos, yo particularmente no soy partidario de los precintos, porque además son muy peligrosos, pero hay gente que quiere tenerlos precintados y ponerlos en su vitrina, y eso como si fuese un cuadro de Velázquez o de Goya, y tenerlo ahí, como la Gioconda está en el Museo del Louvre, para que nadie la toque, pero que sí que la vean, pues algo parecido. Entonces van mejorando su colección. Entonces, para mejorar su colección, pues nosotros también podemos participar, ayudar a ello, porque podemos recomprar lo que ya tienen de segunda categoría, ¿no? Es el Pokémon ese que hemos comentado amarillo. En cartucho, pues lo pueden entregar en la tienda. Si es para intercambio, se le abona más dinero, se le hace un vale de intercambio, un vale de tienda, que si quiere dinero, que también puede ser. Entonces, por eso te digo que hay muchísimos tipos de coleccionistas, pero sí que es cierto que ahora se colecciona y antes no se coleccionaba. Ahora hay una fiebre incluso de chiquillos de 10 y de 12 años y de 15 años que están coleccionando NES, o sea, cartuchos de Nintendo. Wow. No ya te digo de PlayStation 1 o de Mega Drive, sino que están coleccionando juegos de los años 80, incluso Atari. Hay un caso de Atari. Qué barbaridad, yo pensaba que me ibas a decir que estos chiquillos coleccionaban, pues yo que sé, los juegos de Pokémon que estamos hablando, pero no, que se tienen que poner al día, ¿eh? Que, ¿sabes bueno, en qué aspecto me pasa a mí? En el de la prensa de videojuegos, que esto pasa como en el fútbol, o sea, cada vez los que entran son más jóvenes que tú. Antes eran mayores que tú, luego eran de la misma edad que tú y ahora son chavales al lado de ti. Entonces yo veo a chavales escribiendo sobre videojuegos que claro, cuando tienen que hablar de referencias de los años 80 y 90 es porque se han tenido que empollar el tema o tirar de retro. Y esto pues supongo que igual ahora hay gente joven que quiere saber lo que eran aquellas máquinas y juegos de entonces. Pero es que hay muchísima información que antes no había. Hombre, antes claro. Estaban las revistas Juego y Consolas, Micromanía, Superjuegos, etcétera. Pero ahora está Internet, está YouTube, está Twitch, está la Wikipedia y hay una información tremenda. Entonces, los 10 juegos mejores de Mega Drive, por ejemplo, no sé, Harp o Álvaro de la Caverna del Gamer, que se dedican a informar de lo que es mejor, de lo que vale la pena, de los juegos malos. Entonces, se están empapando la gente, bueno, mayores y menores, pero lo que resulta más curioso es los niños. Nos resulta más curioso, pero tienen una cantidad de información porque lo absorben todo con el que absorbe pues todos los dinosaurios habidos y por haber y te los suelta de retaíla, y este tiene estas características y la otra, pues con los videojuegos pasa exactamente igual. Entonces llegan a la tienda muchos y a mí me sonrío porque empiezan a hablarme de cosas que yo sé de hace muchísimos años y ellos las saben porque las han estudiado, entre comillas, ayer o anteayer. Pero sí, hay una afición tremenda. Y muchos padres muchos padres de esos hijos que no han sido coleccionistas y que han jugado muy poco, pues les animan, les apoyan en esa afición que la verdad es que es bastante bonita. Es como el que colecciona cromos de equipos de fútbol. Pues bueno, pues mis hijos pues coleccionaban
cromos de X cosas, y yo les ayudaba, les animaba. Pues ahora también pasa con los videojuegos, que juegan o no juegan, pues eso ya es otra historia, pero tenerlos, les gusta tenerlos. Tenemos un cliente, Adrián, que es especialista desde los, creo que 11 años, en juegos de survival horror, y los tiene todos, pero todos, y además quiere la colección, la edición americana, la edición japonesa y la edición europea, la PAL. Se ha hecho pues Jaime, fetichista pues del el género. especial survival horror. No nos resulta tan sorprendente. Sí, pues podéis hacer muchos especiales de esto, de a ver, los nuevos usuarios. Le llamamos y traer al programa a algunos nuevos usuarios que todavía no son ni siquiera quinceañeros, para que os expliquen cómo coleccionan, qué es lo que sienten cuando compran un juego antiguo y demás, ¿no? La verdad es que tendría que ser emocionante si nosotros hubiéramos podido tener esa sensación, ¿no?, de adquirir algo de los años 50, ¿no? En los años 80 poder comprar algo de los años 50. Eso podríamos llegar a hacerlo a lo mejor con los discos de vinilo. Sí. Pero bueno, tampoco... No, es muy bonito. Y observarlo esto desde el punto de vista donde yo estoy, pues la verdad es que es bastante divertido. Tengo la suerte de que me gusta mi trabajo. Yo os diga que yo soy historiador, pero es distinto, ¿no? El ser historiador es de afición, y el trabajar en un comercio especializado en videojuegos, pues eso es la profesión. Yo lo llevo pensando toda la entrevista, digo, seguro que vamos, no tengo que hacer una auditoría, pero que en muchas épocas habréis puesto de vuestro bolsillo para que aquello siga adelante, porque por todas las épocas por las que ha pasado, y mantener una tienda de este tipo y pudiendo a lo mejor dedicaros a otra cosa, o en fin, no lo sé. Tú, sin ir más lejos, que podrías haberte dedicado a lo mejor profesionalmente a la historia o impartir clases, no lo sé. ¿Habéis pasado por esto, por tener que poner de vuestra parte para que aquello continúe? ¿O estar a cero, sin pérdidas ni ganancias? Realmente creo que todos los comercios han pasado por esas fases, no de videojuegos, sino todos los comercios. Los primeros años de un comercio siempre son malos. Sí, al principio siempre te dicen que el primer año, el segundo, que estás en pérdidas, y luego pues la inversión la vas recuperando poco a poco. Entonces, bueno, cuando pasas una crisis, pasas otra, pues al final pues sí tienes que poner de tu bolsillo, o estar varios meses sin cobrar, que eso duele bastante. Sí. Varios meses sin cobrar, porque una de las cosas que mi hermano Pedro y yo, tenemos siempre claro, por tradición familiar, es no deber nada a nadie. Entonces, ¿a quién había que pagar primero? Pues había que pagar al alquiler, había que pagar al banco, había que pagar a la gestoría, había que pagar a los proveedores. Y luego, pues a nosotros. Porque si no, no podíamos continuar. Entonces, pues sí, muchísimas veces pues hemos tenido que hacer eso. Ahora ya por suerte no, pero durante varios años, estos últimos años, desde el año 2008 hasta el 2013 más o menos, pues lo hemos pasado bastante mal. Pero nuestra idea era continuar, porque veíamos que otros desaparecían, que otros cerraban, y que al final se iban a quedar muy pocos comercios, como así ha sido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan pocos comercios y van adquiriendo fama. No ya la fama que ya la tienen de los clientes de toda la vida, sino la de las nuevas generaciones. Entonces, pues los viernes y los sábados, pues tradicionalmente vienen grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, de veinteañeros, y hacen una especie de ruta por Valencia, donde van a tiendas de videojuegos, tiendas de cómics, tiendas de cosas de este tipo, de música y demás. Y estamos en la ruta, ¿no? Estamos bastante céntricos en nuestro comercio, en una gran vía. Y se ve, se nota, se percibe ese fenómeno. Entonces es como... Mucha gente dice, oye, pues enhorabuena porque tenéis una tienda que vale la pena, que he visto aquí cosas que no había visto jamás, esto es como un museo. Son cosas que se repiten continuamente y, bueno, pues se agradece. Es algo que se agradece bastante. A veces más de que si te compran.
Porque ¿qué ocurre? Que a lo mejor no te compran nada, pero sí que lo cuentan al amigo, al vecino o al primo. Ahí está. Y esos vienen a comprar. Ahí está. ¿Y tenéis ya a alguien a quien legarle el imperio? ¿O ni pensáis en eso aún? Pues sí que pensamos en eso todos los días, porque yo tengo 62 años. 62, no lo parece, no lo parece. Y como tengo 40 y tantos años cotizados, pues me podría jubilar en cualquier momento. Claro. Pero bueno, tengo que esperar a los 65 como mínimo. Y está difícil, porque mi hermano trabaja ahora en una gran empresa, y no lo va a dejar. Y mis hijos pues son profesores de un instituto y de la universidad, y tampoco creo que lo dejen. Entonces está complicado. Pero vamos, no es imposible que Canadian continúe dentro de 3 años. Que continúe. Y yo en la sombra, pero no es imposible. Ya lo hablaremos. Ahí ya no es solo dejar la tienda, sino dejar mucho conocimiento y muchas maneras de hacer las cosas, entiendo también. Bueno, entonces, como os he dicho, que entonces escribiré algo de historia de los videojuegos. Bien. La historia de Canadian. Pues con las anécdotas. Entonces te volvemos a llamar, vamos, sin ninguna duda. Oye, aprovecho. Sí, dime. Aprovecha. No, iba a aprovechar porque tenía algunas preguntas y luego quería preguntarte por anécdotas, con lo cual me va a venir genial. Sí. Mira, pues eso. Te dejo un par de preguntas que nos han dejado un par de oyentes por el canal de Discord, ¿vale? Sergio Moreno te quería preguntar sobre, bueno, que no dejan de ser anécdotas en cierta manera, pero ¿cuál ha sido el juego o la consola más difícil de conseguir? Ese reto que dices, ¿cómo me ha costado? Bueno, la más difícil de conseguir ha sido la Apple Pippin de Bandai, de Apple y de Bandai, que es una consola. Bueno, Apple, la única consola que ha hecho en su vida ha sido esa, y fue un fracaso comercial tremendo. Creo que solo vendieron unas 50.000 unidades, si es que las llegaron a vender. Solo fabricaron 50.000 unidades y vendieron, no sé. Pues esa ha sido una consola difícil de conseguir. El modelo negro, porque hay dos modelos, el modelo blanco, que es relativamente más fácil. Pero sabe que todo buen seguero sabe que el modelo bueno siempre es el negro. Esa consola salió ayer de Canadian. Ha estado durante unos meses y ayer se vendió. O sea que esa ha sido muy difícil. Hay consolas que aparentemente son difíciles de conseguir, pero por ejemplo nosotros hace 2 meses conseguimos 17 Neo Geos. Wow. 17 Neo Geos AES. Hicimos un vídeo en directo, por si alguno se creía que estábamos de farol y demás. Hicimos un vídeo en directo y está en Facebook y en YouTube. Hay muchísima demanda de esa consola. Y mucha gente dice, bueno, es difícil de conseguir. No es difícil de conseguir. Lo que es difícil de conseguir son los juegos de esa consola. Por 500 euros se puede comprar en Canadian o en cualquier otro sitio. Con caja bastante más, pero bueno, también se puede conseguir. Pero los juegos, hay juegos de 100 euros, 8 o 10 títulos, pero luego hay juegos de 2.000, 3.000, 10.000, 15.000. Wow. Y ahí es donde ya no es cuestión de tener una nómina. El que tiene una nómina no puede ir a eso. Eso hace falta otro. Me comentaba sobre anécdotas. Pues mira, hay muchísimas, pero algunas que son muy entrañables. Por ejemplo, antes de que saliera el Grand Theft Auto al mercado, existía un Grand Theft Auto en la puerta de Canadian. Y digo en la puerta de Canadian porque estamos justo enfrente de la puerta principal de la Jefatura Central de Policía de Valencia. Imaginaos, o sea, pues imagínate a un delincuente saltando desde el segundo piso, robando una pistola, saltando desde el segundo, una pistola a un policía, saltando desde el segundo piso, rompiendo el cristal, cayendo en unos cactus, volviendo a caer sobre el policía que está en la puerta, que se queda asombradísimo, salir corriendo y parar un coche, robarlo a punta de pistola, tirar al señor fuera del coche
y coger el coche y empezar a conducir con las esposas y con la pistola. Y bueno, y 7 u 8 coches de policía que salen por la parte de detrás con las sirenas puestas y bueno, a todo meter. Pero esa es una anécdota que es una pena que no la llegáramos a filmar. Tremendo. Ahí solo faltó un rapero diciendo "Oh shit, here we go again", como el de San Andreas. Sí. Bueno, pues y luego pues otras que son curiosas. Por ejemplo, tenemos un cliente que es de toda la vida, de los primeros clientes, del año 92, que venía y nos compraba juegos de Mega Drive, juegos de plataformas en general. Y bueno, de eso que tienes amistad, porque te viene una vez al mes y te compra un juego y te vas comprando otro. Y al cabo de 1 año o 2 años nos confiesan, porque decíamos mi hermano y yo, pero esto, él decía que era para su sobrino, los juegos eran para su sobrino. Y en realidad nos confesó que eran para él. ¿Por qué? Porque es que le daba vergüenza, en el año 92, comprar juegos. A una persona de 40 y tantos años le daba vergüenza comprar juegos para él, porque la mentalidad que había en aquel momento era que los videojuegos eran juguetes y jugar era una cosa de niños, o cosa que hoy da risa, ¿no? Porque quien más y quien menos juega, pero en aquel momento era no, tú eres adulto y ¿qué haces con estas cosas? Tú ya no eres un niño para jugar a esto. Pues esa frase, no sé si os la han dicho a vosotros alguna vez, pero la verdad es que es tremenda, ¿no? Sí, lo hemos oído. Y bueno, pues eso, que compraban juegos para ellos diciendo que eran regalos para sus hijos o para sus sobrinos, en fin. Pues no sé, hay miles de anécdotas, no sé. El libro se hace necesario, ¿eh? Estaban diciendo por aquí de que abras ya un Kickstarter, que empezamos a poner pasta todos. Sí. ¿Dónde hay que poner la pasta? Exactamente. Sí. Luego tenemos clientes muy especiales. Clientes muy especiales que merecen un capítulo. De a lo mejor no poner el nombre, pero clientes muy especiales, con anécdotas muy personales, muy sui generis, muy de ellos. Hombre, ahí habrán pasado por ahí auténticos personajes, desde luego. Sí, mira, vosotros conocéis, por ejemplo, a Javier Córdoba. Pues Javier Córdoba es una persona fascinante, es muy buena persona, muy buen amigo. Y tenía un amigo que lo voy a citar. Manolo. Espero que él no se ponga Manolo. Claro, que Manolo conocíais vosotros. Lo conocemos por las publicaciones de Javier, que lo recuerda mucho. Es que Javier nos recuerda mucho. Manuel Montoya. Con Javier hemos aprendido y seguimos aprendiendo una barbaridad de anécdotas. Pues venía todos los sábados, venía con su padre, venía todos los sábados por la tarde y hacía la ruta, y se iba a Futurama, que era una tienda de cómics y de figuras de cómic y todo esto, y luego venía a Canadian y compraba, vendía, y venía siempre con su camiseta del Valencia, porque era muy del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, pues esa persona pues nos dejó por desgracia, porque falleció. Hace muy poco falleció también otro gran cliente que se llamaba Pablo. Y la verdad es que eso va doliendo, porque te vas dando cuenta de que el paso de los años pues también no solamente mueren tus familiares, sino mueren también los clientes, y la verdad es que eso es terrible. Pero en fin, la vida sigue y el recuerdo siempre está ahí. El recuerdo de esos grandes clientes y esas conversaciones de los sábados por la tarde siempre está ahí. Desde luego, todos los que hemos perdido a alguien querido pues se echan falta y tienes tus momentos tristes, pero te quedas con lo bueno y es lo que transmites al resto de personas cuando hablas de ellos, o sea que lo bonito siempre va a estar ahí. Efectivamente. Pues sí. Mira, tenemos otra pregunta también de Discord, que esta la tenemos repetida. Esta nos la hace Sergio Moreno y David RB, que nos dicen que si tuvieses un ranking, que a lo mejor lo has hecho, ¿cuál sería la consola que más te han pedido y el juego que más te han pedido? A lo largo de 30 años, pues yo creo que la PlayStation 2 es la que más nos han pedido, porque es la que más he vendido. Y el juego,
pues no sé si sería algún Call of Duty o algún FIFA, porque es que eran, bueno, incluso Pro Evolution, en la época de la PlayStation 2, el Pro Evolution, que los pedidos de lanzamiento, no te exagero, que eran de 800 unidades. 800 unidades, que para una tienda era una barbaridad. Un palé. Y con colas esperando. Pero bueno, a nivel personal, pues a mí la que más me impactó fue la Dreamcast. La Dreamcast fue para mí revolucionaria, pero con muchísima diferencia sobre las otras. O sea, a la Saturn la dejaba en pañales y a la PlayStation 1 muchísimo más. Además de conexión a internet y los gráficos tridimensionales en el Sonic o el Soul Calibur eran tremendos. Una pena lo que sucedió con Sega. Una auténtica pena. Agus, bueno, quítate la espinita de tu fetiche. La espinita, yo, vamos, tú no lo sabes, Luis, pero yo tengo un auténtico fetiche en videojuegos. Coleccionismo, yo no soy coleccionista, pero estos sí. ¿Vale? Que son los juegos de Picross. Con el primer Mario Picross de Game Boy que veis. Sí. Entonces la pregunta es, ¿hay más gente como yo? Dime que sí, que no soy el único que arrambla con todos estos juegos. Dime que alguien más se lleva los Picross cada vez que tienes uno en la tienda. No me lo vas a decir. No, a ver, que sea una persona en concreto, no, que se venda así. Ah, sí. Pero no... Hay mercado, bien. No. Hay gente que vuelve a comprar el juego muchas veces, y las consolas. O sea, nos compra alguien una consola, ¿vale? Y al cabo de una semana o de un mes nos la vuelve a vender. Vaya. Y al cabo de 15 días nos la vuelve a comprar, la misma consola, el mismo modelo, el mismo número de serie. ¿Vale? Incluso hay un cliente que nos ha llegado a comprar 17 PS Vitas. Joder. 17. Porque intentaba piratearlas y no podía, y se las cargaba y nos las vendía otra vez y compraba otra porque necesitaba el software, no sé cuánto, el 3.5 o algo así. Y por eso te digo que la gente con su dinero hace lo que quiere. Eso ya no es cuestión de coleccionismo, eso es pues un impulso por comprar. Y otros dicen, bueno, pues necesito comprarte algo, he venido aquí y tengo que comprarte algo. Digo, bueno, pues te ponte a ver esto, no, pero tú mira, dime esto. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando llegas a una tienda especializada donde hay muchísimo, ya sea Canadian o cualquier otra, por ejemplo Chocho Games en Madrid, pues a veces el árbol no te deja ver el bosque, ¿vale? Ves una cosa, ves una vitrina, una estantería y hay otras cosas que están al lado y no las ves porque hay tanto que ver. También nos pasará en algún museo que esté muy lleno, muy relleno. Los museos estos modernos que tienen en una pared 4 cuadros, pues se ven todos. Pero cuando en una pared hay 53 cuadros, pues ves 4 o 5 o 10. Pero nosotros ni siquiera los llegas a ver. Está claro. Y pasa lo mismo. Perfecto. Pues oye, yo que ya me quedo tranquilo sabiendo que no soy el único que pide Picross cuando va por el mundo. Y ya nada, si te parece, vamos a ir yendo hacia la parte final. Y bueno, pues para agradecerte también un poco que hayas estado por tu inmensa colaboración, pues también nos gustaría que aprovechases un poquito este espacio para un poco de promoción, ¿no? Y nos digas cómo pueden encontrarte los oyentes que todavía no te conozcan, porque vamos, has comentado antes que estabas muy activo en Wallapop y en Facebook. A mí me parecen divertidísimos los unboxing que hacéis, por ejemplo, en vídeo. Pues eso, cuéntanos cómo pueden encontrar a vosotros, cómo podéis trabajar, cómo, por supuesto en la tienda, pero si también podéis trabajar o servir pedidos a distancia, este tipo de cosas. Sí, bueno, los unboxings son muy divertidos y ahora estamos tratando de inventar justo lo contrario. En vez de hacer un unboxing, vamos a hacer un boxing. Es decir, vamos a un día a filmar cómo preparamos un gran pedido de un cliente
que nos lo ha pedido desde cualquier provincia, y decimos, pues este señor ha pedido estas unidades, estos títulos, solas, y vamos a hacer el unboxing. Bueno, los unboxing están muy bien y se pueden ver tanto en Facebook como en nuestra página de YouTube que se llama Canadian Games Valencia. Tenemos una página de YouTube donde todo lo que filmamos en Facebook lo dejamos allí. A veces son directos con unboxing y otras son vídeos divulgativos, y otras son pues una consola que acabamos de recibir que es muy rara y la probamos los viernes por la tarde, los sábados por la tarde, y hacemos esos directos, y la verdad es que tienen bastante éxito, por lo menos en nuestro ámbito, ¿no? No queremos ni pretendemos ser como los grandes youtubers, los grandes streamers que tienen miles y a veces millones de seguidores. Pero nosotros somos una tienda, somos un comercio y nos dedicamos a esto, y lo que queremos es pues presentar, explicar lo que tenemos y lo que nos gusta y lo que debemos. Bueno, pues entonces, resumiendo, estamos en YouTube, en Canadian Games Valencia, luego estamos en Facebook como Videojuegos Canadian o como Canadian Games, y estamos en Wallapop. En Wallapop estamos como Canadian Games. Entonces, en Wallapop tenemos 1.700 anuncios. Antes teníamos 3.200, pero la política de Wallapop se ha cambiado y nos obliga a pagar mucho más a todos y a tener menos anuncios. Es algo incomprensible, pero bueno, sí, hay que tomarlo. Entonces ahora lo que hacemos es anuncios múltiples. En vez de hacer un anuncio de un juego o de una consola, pues hacemos anuncios de 10 o 5 o 3 o juegos, y todos allí con sus títulos, con sus precios y demás. La verdad es que sigue funcionando bien, y la verdad es que la gente está bastante contenta. Tenemos 3.000 valoraciones en un año y 2 meses, entre un año y 3 meses, son 15 meses, 3.000 valoraciones positivas, que eso es bastante. Muy bien. Entonces, pues bien. Entonces, a través de Facebook también se vende, porque a través de los mensajes pues se pueden hacer pedidos, y por supuesto telefónicamente, y servimos a toda España. No servimos al extranjero, salvo casos muy especiales, siempre dentro de la Comunidad Europea, porque hay que hacer una serie de historias y exportación y cosas que no nos gustan. Pero bueno, servimos hasta Canarias, Baleares, por supuesto, y todas las provincias españolas, Ceuta, Melilla. Cobramos unos gastos de envíos que son los de las tarifas de correos. No hacemos los típicos gastos de envío que inflan el precio. Tratamos bien a la gente, no les engañamos, y si alguna vez nos hemos equivocado pues tratamos de subsanarlo, y la gente queda muy, muy contenta y repite. Entonces, precisamente hacemos también lo mismo con los pedidos, o sea, compramos de toda España. Y mucha gente pues nos envía, como confían en nosotros, nos envían lotes, les hacemos una valoración previa, nos mandan fotografías, les hacemos una valoración previa, luego recibimos la mercancía, vemos que todo está correcto, si hay alguna anomalía se la indicamos y llegamos a un precio final, que es muy parecido al que le hemos dicho antes, y pagamos por cualquier forma de pago, por PayPal, por Bizum, por transferencia bancaria, etcétera. En definitiva, pues unos juegos y consolas van, otros vienen, y de alguna manera pues hacemos una redistribución. También hay veces en que nos piden un encargo, nos encargan que pues necesito esto, y entonces pues hay que hacer algunos movimientos especiales para, como conocemos a muchos coleccionistas, pues oye, te sobra esto, quieres intercambiarlo por este otro porque necesito este artículo para algún cliente, y también lo hacemos. A veces con algo de ganancia y otras simplemente por el mero servicio. Lo importante es tener clientes. Comprar más, otros te cobran menos, pero si tienes el cliente es beneficioso. Si lo pierdes, pues pierdes al cliente y a todos los amigos del cliente. Entonces, un comercio no puede prescindir de eso. Agus, ¿verdad que cuando acabe el programa vamos a echarle un ojo a Wallapop?
Vamos, directamente, que siempre hay alguna cosita de estas. Bueno, creo que lo has hecho muy bien antes, ¿no? De estas cosas que siempre has querido tener y nunca has conseguido. O eso que tuviste y tu madre me envió al cubo de la basura, que eso es trágico. Yo cuando lo ha dicho Jaime antes, me estaba recordando y casi llorando al revivir este episodio. Pero vamos, yo vamos, ya lo estaba haciendo con la página de Facebook porque no he podido entrar a Wallapop y he visto cosas muy chulas, además que me gusta mucho la manera en la que exponéis las fotos para poder ver todos los artículos y no sé, da la sensación sobre todo de mucha transparencia también, que creo que es importante en este sector, y recomendar a todo el mundo que haga lo mismo. Bueno, las madres de España, yo he dicho antes que son las que más juegos han tirado a la basura, pero también tienen otra cosa muy buena, es que son el mejor repositorio de juegos del mundo. Me explico, me refiero a la casa de los papás. La casa de los papás. Hombre. Es donde allí tenemos todo y dice, no, esto no me lo toques, esto está en mi habitación, pero ya me lo llevaré, y ahí se queda. Y sabemos que ahí tenemos muchos juegos y muchas consolas bien guardados bajo llave y vuestra madre, cuando ya es consciente de lo que va, cuando ya es consciente de que eso tiene valor, los conserva. Así que no todo es malo, no todo es malo en las mamis. No, yo por suerte, pues por desgracia, estamos en el 30 años. No, decía que yo por suerte, por desgracia, vivo en la casa donde me crié. O sea, es lo que cambio de dueños. Yo vivo ahora yo con mi mujer y mis hijos y tengo los altillos plagados de esas cosas que guardaba mamá. Pues sí, la verdad es que es muy bonito encontrarte cosas que son de tu infancia en casa de tus padres y que ya ni siquiera te acordabas de que lo tienes. Totalmente. Eso sucede mucho. Pues estamos en el 30 aniversario. Empezamos el año pasado con el Museo de Arcade Vintage de IBI. De IBI, sí. Del que somos patrocinadores. Y durante un año, o sea, creo que hasta junio o hasta julio de este año somos patrocinadores. Y luego, pues a partir del día 1 de enero hemos empezado una promoción en la que estamos regalando 30.000 euros en vales de 10 euros a todo el que haga compras superiores a 70 euros y luego pues se le descuenta en su próxima compra, en fin. Y después pues vamos a hacer una serie de acciones y que ya iremos desgranando a lo largo de todo el año, porque queremos que sea un aniversario de un año entero. Muy bien. Así que, bueno, estáis invitados y si venís a Valencia, pues estáis invitados no solo a visitar la tienda, pues sino a muchas otras cosas. Y pues, estupendo. Pues esto sí que tenemos que tomarlo, Jaime. Iremos a Conocer Canadian a tomarnos una horchatita y lo que se tercie. Y una paella también. Hombre. Que no son las paellas cantinas son muy buenas, pero las valencianas. Sí, bueno, aquí es arroz con cosas. Mientras no le pongas aceitunas. No. Hay límites que no se pueden pasar. Bueno, pues yo digo ya mis últimas palabras. Nada, Luis, que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a estas horas intempestivas y que realmente son nuestras horas de ocio, los que curramos y tenemos hijos y tal, o nos acostamos tarde o no disfrutamos de lo que nos gusta. Que muchísimas gracias, que seguro que volvemos a coincidir, ya sea en persona o digitalmente, y un placer. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra hospitalidad y por vuestra simpatía. Y muchísima suerte en vuestra nueva andadura en Twitch. Gracias. Bueno, vamos aprendiendo. Oye, pues lo dicho, lo que comenta Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros todo este rato, que siempre decimos que va a ser una horita y acabamos casi con 2. Y nada, simplemente pues eso, desearte lo mejor para este 30 aniversario, para el 31, para el 32, para el 33 y todos los que vengan por delante. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Venga, muy buenas noches.